Mi esposa dijo que sí. No alzó la voz. No discutió. No me pidió explicaciones. Simplemente permitió que la esclava cruzara el umbral. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque hay mujeres que pierden cuando gritan. Y otras que ganan cuando observan. Esa noche, bajo el mismo techo, nadie durmió igual. Este no es un relato de conquista, ni de deseo. Aquí no se cuenta cómo un hombre toma lo que quiere. Aquí comienza la historia de cómo una casa entera empezó a inclinarse lentamente hasta volverse una trampa. Dormimos bajo el mismo techo por primera vez esa noche. No hubo anuncio. No hubo consejo del clan. Solo la decisión de mi esposa, pronunciada con una voz tan tranquila que parecía ajena al peligro que acababa de invitar a casa. «Aquí», dijo. «Dormirá aquí». El fuego crepitó bajo. La casa olía a madera húmeda y a lana vieja. Afuera, el viento del norte golpeaba las paredes como si quisiera entrar también. Yo asentí. Eso fue todo. Pero por dentro, algo se tensó como una cuerda demasiado usada. Mi esposa no la colocó lejos, tampoco cerca. La colocó donde pudiera verla, donde pudiera aprenderla. La esclava dejó sus pocas pertenencias sin decir palabra. Sus manos estaban enrojecidas por el frío, pero no temblaban. Caminaba como quien no espera permiso para existir. No era desafío, era algo peor, conciencia. Me senté junto al fuego fingiendo normalidad. Bebí, comí. Escuché al clan hablar de la próxima estación. Pero mi atención se partía en dos. Cada vez que ella se movía, el sonido de sus pasos se me quedaba clavado detrás de los ojos. Cada vez que mi esposa servía la comida, lo hacía con una precisión casi ceremonial. No había descuido. No había error. Eso era lo inquietante. Conocía bien a mi esposa. Sabía cuándo estaba cansada. Sabía cuándo estaba furiosa. Pero esa noche estaba pensando. Y cuando una mujer piensa en silencio, ningún guerrero está a salvo. La esclava trabajó hasta que el cielo se volvió negro del todo. Lavó. Ordenó. Avanzó por la casa como si ya la hubiera recorrido en sueños. Nunca bajó la cabeza. Nunca pidió nada. Y sin embargo, en algún punto, sentí que la casa ya no me pertenecía del todo. El deseo no llegó como fuego. Llegó como incomodidad. Como una idea que no pedí, pero que regresaba cada vez que respiraba. Como una pregunta que no quería formularme. ¿Qué ha visto ella en mí que los demás no ven? Mi miedo no era que el clan hablara. Mi miedo no era mi esposa. Mi miedo era que, por primera vez, yo no supiera cuál era mi lugar exacto dentro de mi propia casa. Cuando nos acostamos, mi esposa me dio la espalda. No como castigo, como si ya hubiera tomado una decisión anterior. El silencio entre nosotros era espeso. Olía a algo que aún no había ocurrido, pero que ya estaba en marcha. Esa noche entendí algo que nunca me enseñaron en las incursiones. No todos los conflictos empiezan con un golpe. Algunos empiezan con un permiso. Y mientras el fuego se apagaba lentamente, yo aún no sabía quién de los tres había ganado algo, ni quién iba a pagar el precio completo. No ocurrió de inmediato, y eso fue lo que terminó por convencerme de que aún tenía control. Pasaron varios días en los que la casa funcionó como siempre, o al menos eso parecía desde fuera. Mi esposa continuó con sus tareas sin alterar el ritmo, sin miradas de más, sin preguntas. La esclava seguía ocupando su lugar cerca del fuego, siempre visible, siempre silenciosa, como si su sola presencia ya cumpliera una función que yo aún no entendía del todo. El deseo dejó de ser una incomodidad difusa y se volvió una compañía constante. No se manifestaba como urgencia, sino como repetición. La pensaba mientras afilaba el hacha, mientras bebía agua fría, mientras me quitaba las botas al entrar. No era su cuerpo lo que regresaba a mi mente, sino su manera de estar, de no pedir, de no ofrecer,
de mirar como si ya hubiera aceptado el precio de todo antes de conocerlo. Una tarde, el cielo se cerró en nubes bajas y el aire olía a nieve cercana. Mi esposa tomó su manto y salió sin decir cuándo volvería. No fue un gesto extraño, pero sí definitivo. La casa quedó en un silencio distinto. Un silencio sin testigos, sin correcciones posibles. La esclava estaba junto al fuego, con las manos aún marcadas por el jabón áspero y la ceniza. Cuando levantó la vista y me encontró allí, no mostró sorpresa. Esa ausencia de reacción fue lo que terminó de empujarme. No hablamos. Todavía no. Las palabras pertenecían al mundo que estaba a punto de romper, y yo necesitaba cruzar primero. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pasos, cómo el latido me golpeaba en las sienes. Pensé en mi esposa, en el clan, en los hombres que habían muerto pronunciando mi nombre como si significara algo sólido. Pensé en todo eso, y aún así no me detuve. Cuando la toqué, no fue con desesperación, sino con una certeza fría que me asustó más que cualquier impulso. La esclava cerró los ojos solo un instante, como quien acepta una carga, no un regalo. Su respiración cambió, y en ese cambio supe que ya no se trataba solo de mí. No hubo arrebato ni victoria, hubo cruce. De límites, de destinos, de algo que no se deshace con arrepentimiento. El fuego siguió ardiendo bajo. La casa no se vino abajo. Los dioses guardaron silencio. Y esa indiferencia fue lo más inquietante de todo. Al separarnos el aire parecía más pesado, como si hubiera aprendido algo nuevo sobre nosotros. Ella se apartó sin mirarme, con una calma que sugería que entendía mejor que yo lo que acababa de ocurrir. Yo me quedé inmóvil, con las manos vacías, y una sensación que no era alivio ni triunfo, sino pérdida. Volví a mi lugar antes de que mi esposa regresara. Me senté. Esperé. Cuando la oí entrar, supe que nada en su rostro había cambiado. Pero yo sí, porque hay decisiones que no dejan marcas visibles, solo alteran la forma en que respiras dentro de tu propia casa. Esa noche, al acostarme, comprendí con una claridad cruel que lo ocurrido no buscaba esconderse. Estaba esperando su consecuencia. La casa fue la primera en notarlo. El ritmo cambió antes que las miradas. La esclava empezó a moverse con más lentitud, como si el aire se hubiera vuelto más denso a su alrededor. Ya no trabajaba hasta el agotamiento ni se forzaba ya a ocultar el cansancio. A veces se detenía con una mano apoyada en la mesa, respirando hondo, como si algo dentro de ella reclamara espacio. Eirik no lo vio de inmediato. O no quiso verlo. Los hombres rara vez miran donde saben que algo los va a alcanzar. Fue la esposa quien observó el patrón. Siempre era ella. La que contaba los días, la que medía los silencios, la que entendía que el cuerpo habla incluso cuando la boca calla. Notó que la esclava rechazaba ciertos alimentos y buscaba otros, que su rostro perdía color por las mañanas, que el olor del fuego le provocaba náuseas leves pero persistentes. No preguntó. Aún no. Esperó. Una mañana, cuando el sol apenas entraba por las rendijas del techo, la esposa dejó a la esclava sola con un cuenco de agua caliente y unas hierbas. Cerró la puerta sin ruido. El gesto no fue amable ni cruel. Fue definitivo. La esclava entendió al instante. Sus manos temblaron por primera vez desde que había cruzado el mar. Se sentó despacio, como si ya supiera lo que su cuerpo estaba a punto de confirmar. Cuando el tiempo pasó y el silencio se volvió insoportable, bajó la mirada. No hizo falta ninguna palabra. La esposa regresó. Observó el cuenco, observó el rostro, observó la forma instintiva en que la esclava protegía su vientre, aún plano, aún invisible para cualquiera que no supiera mirar. Ahí estaba la verdad, pequeña,
Irreversible. No hubo gritos, no hubo reproches. La esposa asintió apenas, como si una pieza hubiera encajado por fin en un diseño que llevaba tiempo trazando. El error ya no era una sospecha, era un hecho. Cuando Eirik volvió esa tarde, encontró la casa en un silencio distinto. No el silencio tenso de antes, sino uno más profundo, más frío. La esposa lo miró a los ojos sin rabia, sin dolor visible, con algo mucho más peligroso, claridad. No le dijo nada. No lo necesitaba. La esclava permanecía sentada, inmóvil, con la cabeza baja. El cuerpo ya no le pertenecía del todo. Ahora era un territorio en disputa. Eirik comprendió en ese instante que la traición había cambiado de forma. Ya no era solo una noche, ni un deseo cruzado, ni una culpa privada. Había tomado carne. Había tomado futuro. El clan aún no sabía nada, pero la casa sí. Y una vez que una casa guarda un secreto así, empieza a decidir quién puede seguir viviendo en ella y quién no. Entonces, escucha. Lo que ahora late en el vientre de la esclava todavía es secreto. Pero los secretos crecen. Aprenden a caminar, a mirar igual que el hombre que nunca debió tocarlos. Años después, ese error tendrá nombre, manos fuertes y una mirada demasiado parecida a la de Eirik como para seguir fingiendo que no pasa nada. El clan empezará a sospechar. La esposa ya no querrá solo silencio, querrá justicia, y la esclava dejará de agachar la cabeza, exigirá reconocimiento. Ahí empieza otra batalla, no con hachas, sino con sangre. Si quieres ver cómo Eirik decide entrenegar a su propio hijo o destruir su legado, la historia continúa en el siguiente video.